Muy buenas tardes, queridos amigos, amigas, sean todos bienvenidos a un programa más de Mano a Mano, una huella deportiva. Nosotros nos hemos enfocado en dejar por estas festividades otavaleñas del mes de septiembre y octubre una huella y queremos darles a conocer un poco más de la historia de los clubes que han hecho justamente historia, han dejado el nombre de nuestro Otavalo en alto. Así que sean todos ustedes bienvenidos para conocer un poquito más sobre el Club Social Cultural Deportivo Atavariva. Muy buenas tardes, Alvarito, ¿cómo estás? Hola Tati, qué gusto saludarte, verte también acá. Un saludo a todos y cada uno quienes ya están siendo parte de la señal de Huella Deportiva Mano a Mano. Un saludo también a quienes de una u otra manera han estado siendo parte en todos los programas que hemos estado refiriéndonos, y hoy dar la bienvenida, permítame saludar primero pues a Iván Hinojosa, a Carlos Ayala, el Flacoso Ayala, también a Pedro, a Petín, a Pancho, quienes hacen posible esta serie de eventos, esta serie de programas que nosotros estamos ofreciendo por las festividades de la ciudad y del cantón Otavalo. Dar la bienvenida a un personaje referente aquí en la ciudad de Otavalo. Tenemos la presencia de don Rodrigo Orbe, que va a contarnos lo que es y ha sido lo que es esta institución, como es el Atavaliva respectivamente. Don Rodrigo, muy buenas tardes, bienvenido a Huella Deportiva. Gracias, Alvarito, gracias a ustedes que forman este staff de periodistas que hacen un trabajo para mí muy sacrificado. En primer lugar y en segundo lugar, felicitarles porque la historia se escribe con los protagonistas, no escribiendo detrás de un escritorio simplemente por algún dato o rumor que se tiene. La historia se hace comprobando, porque en la memoria de Otavalo todavía persisten los recuerdos de muchísimas instituciones que han hecho realmente la verdadera historia de Otavalo. Nuevamente felicito esta iniciativa y creo que Otavalo y la provincia sabrá realmente aplaudir, porque las generaciones nuevas están recibiendo una referencia no únicamente del deporte, sino de la cuestión social, la cuestión cultural, que es fundamental en nuestro medio, y por qué no decirlo, la cuestión política. Así es, justamente las vivencias son las que se encargan de contar nuestra historia. Y qué bonito, ¿no?, poder tener aquí a una persona que justamente en esta tarde va a compartir un poco de todas esas vivencias para conocer un poco más de este club que ha sido que ha dejado un nombre bien cimentado aquí en nuestro cantón. Antes de iniciar, queremos dar las gracias a todos nuestros auspiciantes, en especial a la Escuela de Conducción del Sindicato de Choferes, que en esta tarde pues han sido los dueños de casa y nos han podido otorgar este espacio para poder realizar estos conversatorios, para poder nosotros tener el espacio necesario y tener y guardar todas las medidas de bioseguridad, y también de esa manera precautelar la salud de cada uno de nuestros invitados. Un agradecimiento especial también al patrocinio y asesoría legal de Paul Ayala, otro de nuestros auspiciantes que han confiado en este proyecto. Con eso vamos a dar pues inicio a esta conversatorio de la tarde, y queremos preguntarle pues, don Rodrigo, ¿cómo es que nace? ¿Cómo son los inicios en este caso del club? Sabemos que no inició como un club, sino más bien como una sociedad. Quisiera por favor que nos cuente cómo fueron los inicios. Bueno, gracias por la pregunta. Yo voy a remitirme hace unos 60 años, ¿sí? Cuando nosotros estábamos bordeando los 12 a 13 años, estábamos en tercer curso del Colegio Nacional Otavalo,
Y en ese entonces nosotros tuvimos la oportunidad de compartir los estudios y por ende el deporte mismo en el colegio con compañeros de muchas instituciones. Personalmente yo me había iniciado en la escuela Pérez Quiñones y luego pasé a la José Martí, pero los primeros años que tuve con los compañeros en la Pérez Quiñones, la escuela católica, fueron muy fuertes y cada que podía yo bajaba o me iba a donde los compañeros, que antes fueron el inicio, tanto en el primero y segundo grado de la escuela como en el jardín. Cuando nos retomamos, ya nos unificamos, comenzamos a hacer deporte. Es bonito porque en el tercer curso A del Colegio Nacional de Otavalo únicamente existíamos 13 varones y toditas eran mujeres. Y mujeres, discúlpeme, eran muy guapas. La gran mayoría, lindas guapas. No sé por qué Otavalo dicen que no hay guapas buenas ni bonitas cuando es todo lo contrario. Entonces ahí nos encontramos y comenzamos, además de jugar en las horas del patio, en el recreo, ya comenzamos a jugar en los barrios. Nosotros en ese entonces jugábamos en la calle Olmedo, entre lo que es la Atahualpa y es la Roca, en la Plaza Saranzi, porque antes se llamaba Plaza Saranzi y luego se transformó en Plaza Saranzi, ¿sí? Tal vez por la estética de la vocalización, yo no sé. Entonces, cuando vamos al colegio, otra vez nos encontramos, la gran mayoría de los compañeros de esta generación que nacimos en el Jardín de Infantes. Ahí, unos fuimos al paralelo B y otros al paralelo A. El paralelo A era mixto, había solo 2 paralelos. Pero cuando yo termino el segundo curso, me mandan por ser pequeño, me mandan al tercero A y allí teníamos una configuración del curso, 13 varones y la gran mayoría de mujeres. Decían aquí en Otavalo que no había el gobierno de las mujeres, en ese entonces se daba, pero era una bonita convivencia. Y ya encontrando entre los amigos, hacíamos deporte y decidimos a un rato irnos a jugar en el estadio, en el ex estadio del Batán de Otavalo, hoy desaparecido, ¿no es cierto? Era una fuente deportiva y fundamentalmente atlética y de fútbol, el estadio municipal del Batán. Cuando alguna de esas tardes que nos pusimos de acuerdo para ir a jugar, nos topamos en la calle 31 de octubre y Abdón Calderón, en la antigua parada de los carros que iban a Cotacachi. Ahí estábamos, y bueno, decíamos tantos, porque jugábamos de un barrio, con los de una escuela, de otra escuela, decíamos, ¿y cómo nos vamos a llamar? Ahí entre los compañeros, creo fue el hoy arquitecto Edgar Guerra, nos pongamos Santos. Y el argumento fue bonito porque decía, el Santos es el equipo de mayor relevancia en el proceso futbolístico del mundo. Ustedes saben que una de sus glorias, Pelé, entonces... El Santos de Pelé. Ese Santos de Pelé. Ahí decía, bueno, ¿y cómo nos vamos a vestir? El Santos en ese entonces era de color negro. Hoy el Santos es color blanco. Claro. ¿No es cierto? Entonces nosotros... Entonces les decía que la camiseta nuestra fue camiseta pequeña y negra completa. Pantaloneta blanca y medias blancas. Un uniforme totalmente sencillo porque la gran mayoría de los que integramos ese entonces el grupo no tenía mayores recursos. Entonces, sin embargo, lo importante era la práctica del deporte. Teníamos buen elemento. Entonces ahí quedamos y iniciamos como Santos. El grupo, sin embargo, fue
bastante numeroso. Vea, tal vez le conozcan a Waldo Andrade, Claro. trabajó en el Hospital San Luis de Otavalo. Hugo Andrade fue profesor de la Técnica del Norte, ¿sí? Hugo Villa hoy es abogado, ya jubilado, vive en Guayaquil, uno de los mejores punteros izquierdos que ha tenido Otavalo, y velocistas. Él fue campeón en Otavalo y campeón de la provincia, Hugo Villa, ¿sí? Nelson Rojas, el hermano del licenciado Gabriel Rojas, que murió muy tempranamente. Patricio Sotomayor, Luis Sotomayor, deben conocer a Luis Sotomayor, el ingeniero Luis Sotomayor, ¿sí? Jorge Lema, Hugo Jacome, Jorge Jaramillo, Marco Tabango, Edgar Guerra, René Montalvo, Luis Sotomayor, Jaime Pastrana, Adrián Carrillo, Raúl Rosales, Marcelo Suárez, Juan Flores Ruales, Marcelo Proaño, Fulton Salas, Marcelo Orbe, Gustavo Orbe, Raúl Orbe, Marco Orbe y Rodrigo Orbe. Era una familia, son mis primos el resto de Orbes, ¿no? Fabián Barragán, Guido Barragán, Agustín Carrión, Leonardo Suárez, Marco Chicaiza, Patricio Zambrano, Eduardo Salvador, Fabián Carrillo, Marcelo Carrión, Sixto Pinto. Nosotros tenemos una lista grande, llegamos a ser más de 138 socios. Lamentablemente, eso hay que decirle en forma muy puntual, los archivos no los tenemos la gran mayoría porque se quedó en Radio Otavalo, la que hoy se encuentra en el mercado, en el ex mercado 24 de mayo, en Radio Otavalo se quedó, porque en ese entonces nuestro compañero también ya se nos adelantó, Marco Chicas, era nuestro presidente. Él tenía, en su estudio, teníamos nuestro archivo propio, y cuando por problemas organizativos de la familia entraron en problemas, quedó todo nuestro archivo. He hablado con Cecita Chicaiza cuando ya puedan reabrir, a ver si es que podemos lograr recabar estos archivos, porque la finalidad es escribir nuestra propia historia. Entonces, ahí comenzamos como santos. Nos mantuvimos más o menos unos 2-3 años como santos. Pero aquí, en esta época, es bonito conversar, porque ya teníamos cierto prestigio, y un día vienen al colegio y nos invitan unos amigos de San Pablo. Nosotros estábamos en tercer curso, y los de cuarto curso, unos 2, 3 que era de San Pablo, nos invitan a jugar. Bueno, aceptamos, nos fuimos a San Pablo y ahí ganamos 2-1, atrás que era del normal, ahí era la canchita de fútbol, pero nos trataron bien. Antes era bonito irse a jugar en cualquier parte, especialmente en las parroquias, le atendían a cuerpo de rey aún, ¿sí? Con comida, era lindo. Entonces nosotros teníamos que retribuir esta invitación. Había que devolver. Entonces, les invitamos a los 15 días a jugar acá en el estadio del Batán, y para ello también nos organizamos, o sea, unos con dineros, con cosas, y nos preparamos para poder nosotros atenderles. Vinieron, pero ya vinieron reforzados con gente muy listos. Siquiera con unos 4 o 5 años mayores que nosotros. ¿Sí? Ya nosotros recién 12, 13 años o 14 años, ya la mayoría era 18, 20 años. Les ganamos 2-1. Y ese fue el despegue para la consolidación del grupo. Ya con un cierto prestigio venían mucha gente donde nosotros, ya en la edad de 14 y 15 años dimos el salto a la formación, ya digamos, a la conformación del grupo, pero con otra identidad. ¿Cuál fue esa identidad? Cambiamos de nombre, ya no era Santos, sino queríamos hacer homenaje a Otavalo, y ahí tomamos el nombre de Atlético Otavalo. Asimismo, siempre fue por consenso. Era una institución desde pequeños con un grado de razonamiento y con objetivos claros. Vamos para adelante, pero ¿cómo? ¿Cómo le hacemos homenaje? No como poniéndonos, no, nunca, antes fue Club Santos,
pero después ya fue el Atlético Otavalo. Atlético, ¿por qué? Porque la gran mayoría de los compañeros que les nombraba estaban en el grupo de la gimnasia especial que había en el Colegio Nacional Otavalo. Y vale un paréntesis, en este rato vino a Otavalo un gran maestro de educación física, el licenciado Max Corella, ¿sí? Que fue esposo de una amiguita de acá de Cotacachi. Él por primera vez implementó las gimnasias, ¿sí? Y organizó un grupo de atletas. Era lindísimo. Entonces, la gran mayoría de nuestros compañeros eran de ese grupo. Entonces, le pusimos Atlético Otavalo, pero lo importante es que se hizo un logotipo, que lo hizo el arquitecto Guerra, y hoy el arquitecto Guerra, y el ex comandante de la aviación, Fulton Salas. Diseñaron, era la Torre Eiffel, ¿sí? Y en el centro, una O, Atlético Otavalo, muy diferente al resto. Tenía identidad. O sea, de eso se trataba. Nosotros queríamos que haya identidad con lo nuestro. Entonces, de ahí caminamos. Tuvimos una bonita experiencia en este proceso. Ya se incluyeron, ya decía yo, iban incluyendo mucha gente con nosotros. Y vale anotar que por alguna razón nos hicimos amigos de un sacerdote que era el acompañante de José Nabor Rosero, que era el párroco de San Luis. Era el padre Gustavo, se me fue, bueno, ya voy a acordarme el apellido. El padre Gustavo nos acogió no en el orden católico, porque nosotros desde el comienzo comenzamos con ideas, con actividades de izquierda, ¿sí? Yo antes de este programa le decía aquí a Tati, ¿no? Sí. Le decía a Tati que nosotros fuimos consolidando, fuimos formando una filosofía en la vida, ¿sí? Nuestros actos tenían ya un fundamento filosófico, pero desembocamos en una ideología de izquierda, ¿sí? Eso fue lo más importante. Entonces yo decía, el padre Gustavo Pérez, él tuvo mucha afinidad, sería por su juventud que nos acogió, y muchas veces entramos al dormitorio de él, cosa que no alcanzábamos. Mucha gente se quedaba afuera, y él lo que nos pedía era que hagan deporte, que seamos jóvenes de bien y que no entremos en el alcohol. Tenía una buena visión y nos vio con buenos ojos. Él nos invitó a jugar en San Gabriel. Nos decía, son muchachitos de la edad de ustedes, nomás 14, 15 años. Vamos, nos pagaron todo y encontramos, no estoy mintiendo, de la estatura de Paquito Páez, de la estatura de Gabriel Rojas, que son altos. Y la gran mayoría de mi generación, pequeños. Sí, la gran generación. Ganamos ese partido y habían estado algunas personas de Mira y nos invitaron, porque jugamos el sábado, a jugar en Mira al día siguiente. O sea, bueno, una bonita experiencia. Y en ese equipo, ahí nos ayudaron, en ese entonces, hoy, ¿cómo se llama? Abogado ya jubilado, hermano de Edgar Guerra, César Guerra Zumárraga, nos acompañó. Casi nunca tuvimos arquero. Y fue el primer invitado para que nos refuerce. Nos reforzó mi hermano César Orbe, que es arquitecto, un primo mío, Alfonso Enrique Orbe. Los de la generación de él recordarán, ya es muy depurado en el dominio de la pelota, muy bueno. Técnicamente muy bueno. Ganamos en las dos partes y
pasó un tiempito, ya estábamos 16, 17 años la gran mayoría, y decidimos ya con una formación ideológica de izquierda, la gran mayoría, no todos, dar un salto más, hacer un homenaje realmente a nuestra historia, a nuestro pasado, y ahí decidimos cambiar de nombre y nos dimos plazo de 15 días para que busquemos y vengamos con la propuesta. Nuestros sitios de reunión era la biblioteca municipal, porque ¿cómo salíamos de la casa? Vamos a hacer un deber, vamos a dar una consulta, y la única biblioteca racional en Otavalo era la biblioteca del municipio. Íbamos allá, se acababa a las 9 y salíamos, y nos reuníamos en las piletas. La pileta del Parque Central, la que está de frente a Rumiñahui, la que da a la calle Bolívar. Ahí nos agrupábamos dentro de la pileta y afuera, porque éramos muchos. Mínimo andábamos unos 30, 40 personas. Bastante. Éramos bastantes. Entonces, cuando pasó los 15 días, ahora sí, vamos por consenso. A ver, las propuestas, muchos nombres, pero no empataban, no encajaban con nuestro, ya decía, con nuestro pensamiento de izquierda. Entonces, ahí el compañero Fabián Barragán Mena es hermano de Guido Barragán, que fue profesor acá en el Colegio Tabal, sí, hermano mayor. Ambos del magisterio, ¿no? Los dos hermanos, ¿no? Ambos del magisterio. Sí, y ambos fueron a Tabalivas. Entonces, él fue el que trajo el nombre de Atahualpa, ¿sí? Pero vamos más atrás. Atahualpa, ¿cómo se lo conocían? Atahualpa fue un nombre ya castizo, ¿no es cierto? Español. Así es. En ese entonces, Fabián dijo, ¿sabe qué? Este es lo que está en un libro de historia aquí en Otavalo. Atabaliba. No, hay también una variación que dicen Atabalipa. Sí, justamente. En Ibarra hay una calle. Hay una calle de Juana de Atabalipa, ¿no sé? Así es, así es. Pero nosotros de Atabaliba. Y aquí yo le he tomado realmente con un poco de iras cuando dicen que Atahualpa, Atabaliba, lo decían los españoles como un apodo. Nosotros nunca topamos ni encontramos ese tipo de información histórica. Atabaliba era Atahualpa. Atahualpa, ¿quién era? Era el rey de los chiris, de los quitos. Entonces, por un lado, ahí tomamos, por consenso, vamos a tomar 1, 2 o 3 nombres. Unos querían regresar a Santos, otros nombres de los que del impacto futbolístico en Europa. Pero nos quedamos con Atabaliba. Ahí. Definamos los colores rojo, azul y amarillo. No el rojo clásico, ¿no?, que nos enseñaron en las escuelas, que la sangre de nuestros héroes. Nosotros era el pensamiento de avanzar, la energía de la juventud, ¿no?, las ganas de hacer las cosas bien. El azul que es el infinito, ¿no es cierto? Uno piensa siempre en avanzar, en crecer. Y el amarillo, porque representa, estaba representado en el sol, que es el rey, ¿no?, que el rey astro de toda la cultura andina, pues. Claro. Entonces, hasta ahí bien, definamos el eslogan y quedamos en un eslogan que fue creación de Juan Ruales por la reivindicación. Autoría. Es correcto, fue por la reivindicación de los valores nacionales y que recién está en vigencia. Pero nosotros, para hacer homenaje a eso, hemos hecho muchísimas actividades en homenaje a este nombre. Primero que nosotros en nuestra institución sí comenzaron a ingresar gente indígena, ¿sí? Una persona que fue nuestro, porque fue de nuestra generación, fue compañero de los compañeros que estudiaban en la escuela 10 de agosto,
fue Jesús Fichamba. Ah, Jesús Fichamba fue futbolista, fue cantante, fue boxeador. ya. ¿Sí? Eso es bonito porque realmente... Jesús Fichamba también fue parte del inicio de los Atabalibas. Claro, Ya. porque ya se vinculó por su afición a la música, ya se identificó con Radio Otavalo. Radio Otavalo fue manejado inicialmente por Augusto Chicaiza Topanda, pero luego, estoy hablando del 65, 66, hasta el 67, se hizo cargo el compañero Marco Chicaiza, el hermano menor, se hizo cargo de Radio Otavalo. Y no fue únicamente Marcos, fue la generación Atabaliba. Los amigos fuimos los que nos incursionamos en el trabajo de la radio, desde el aseo hasta la transmisión. Atabalibas. Atabalibas. Y ahí nuestras compañeritas comenzaron a llegar. En esa época tenemos nosotros realmente un buen aporte y buena aceptación. Ya cuando fuimos a Atabalibas, Otavalo nos tenía mucha diferencia. Y en Atlético Otavalo ya teníamos. Y me olvidó, en Atlético Otavalo comenzamos la cuestión cultural. Nosotros éramos los encargados de las exposiciones de pintura, de escultura en Otavalo. Nosotros nacimos con los niños pintan Otavalo, ¿no? Y las exposiciones Como Atlético Otavalo. como Atlético Otavalo comenzamos, ¿sí? Pero el mismo grupo de gente, ¿sí? Entonces, ya cuando llegamos a los Atabalibas ya teníamos una linda aceptación de la gente. Y recuerdo tanto, ¿no? Hoy, y la gente no sabe, mucha gente, las jóvenes no saben, ¿no? No había camino a la cascada de Peguche. No había camino. Nosotros decidimos hacer el primer camino a la cascada de Peguche, que le hicimos los Atabalibas. El camino que es actualmente. Claro, hicimos el camino a los Atabalibas, hicimos el caminito y para ello tuvimos que conversar con las comunidades que son aledañas en el entorno de la cascada de Peguche, y tal vez la gente que me está escuchando, que es de mi generación o un poco más, me van a dar razón. Nosotros convocamos y nos aceptaron. El Amica fue como unos 2000 indígenas. Si no, no se hacía ese camino. Desde cuenta, nosotros decíamos unas 200, 300, hasta 500 personas. ¿Y cómo íbamos a dar comida? ¿Cómo alimentábamos? ¿Cómo atendíamos a la gente? La casa, el cuartel general de esa fecha fue la de José Antonio Sánchez. No, José Antonio Sánchez, el papá de la licenciada Marcia Sánchez, que es Atabaliba. Ya. ¿Sí? Ahí fuimos a la curia, y la curia, con nosotros, que en esa época muy identificados con la izquierda, y la curia nos donó alimentos para preparar y atender a la gente. O sea, eran unas, bueno, pero atendimos y salimos, ¿sí? Pero en ese entonces, el municipio, que debería haber hecho algo por ese centro turístico, no lo hacía, y nosotros lo hicimos. O sea, demostrábamos que lo importante era trabajar por la tierra. Estimado don Rodrigo, si bien es cierto, nosotros estamos adentrándonos como una poesía, por así decir, ¿sí? Y cuéntenos, si Atabaliba tenía esta visión, ¿sí? Ya con la aceptación propiamente después del proceso de Santos, del proceso ya de Atlético Otavalo, ahora como Atabalibas, ya en el tema ya urbano, hablemos así, ¿no? ¿Ya? Empieza ese reconocimiento, y qué pasos, qué actividades, aparte de las que nos está conversando. Ya. Recordarán, nosotros, como ya decíamos, nosotros de izquierda, muere Che Guevara, y en Otavalo comenzó el homenaje a Che Guevara en el 68, que es, si no estoy mal, es octubre 8. ¿Sí? Sí. Ya.
Ahí le hicimos nosotros el homenaje, el primer aniversario a Che Guevara. En ese entonces, en la casa de Edgar Guerra, que era en Sucre y... ¿Cómo se llama esta? Se me fue el nombre. De la Ardón Calderón a la siguiente para acá, para el norte. Bueno. Nos tomó la lección. Colón. Colón. Cristóbal Colón. Ahí era la casa de don César Guerra Dávila, el papá de Edgar Guerra Zumárraga. Entrando a la casa había un cuarto grandote, porque las casas antes eran cuartos grandotes. Claro, y altas. Ahí altas. Entonces ahí tenía un cuarto que no ocupaba. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues hagamos un retrato del Che. Hicimos un cartel de 2x2, bien grande, ¿sí? Y a cuadrícula Edgar Guerra y Fulton Salas, que eran los diseñadores, los artistas del grupo, decían para esta noche, para el 8 tiene que estar listo. Pero ya pasó 2, 3 de la tarde y no se podía terminar. ¿Sí? Y habíamos anunciado que íbamos a salir en esta marcha. Entonces, cuando ya habíamos estado unos 14 o 15 haciendo el cartel. Cada uno fue a comprar un frasquito de tinta china y un pincel, ¿no? Y llenamos y terminamos y salimos de ahí, de la calle, en la Sucre, fuimos hasta al frente del hospital y cruzamos a la Bolívar. Hemos de haber salido de la casa de Edgar unos 25, 30 compañeros, pero también con antorchas. Cuando íbamos caminando, se sumaba la gente, no únicamente los atabalibas, sino también gente que nos apreciaba. Llegamos nosotros al parque, más de unas 300 personas. Y ahí ya se incluyó Eduardo Salvador Santi, ¿sí? Eduardo estuvo en el seminario y salió del seminario. Y vino al colegio Otavalo, ya fue nuestro compañero. Y el debut fue, bueno, ¿y quién va a dar las palabras? ¿Quién va a hablar? Ya, antes de salir al recorrido, Eduardo, tú tienes que dar unas palabras ahí en el parque. Le subimos al Rumiñahui y ahí nos dio un discurso y en ese entonces yo debo resaltar el nombre de don José Ignacio Narváez, el papá de Edwin Narváez, un maestro bien respetado y un político, era un liberal de ellos bien respetados. Se acaba las palabras de Eduardo, nos bajamos, cholos, dice Guambras, vean, qué buen espectáculo, qué bien hecho, nos felicita. Se acerca Eduardo, le abrazó. Eso fue un acto estrictamente político. ¿Ya? Y digo, al comienzo unos compañeros un poco recelosos, pero no van, porque no todos tenían nuestra afinidad ideológica, ¿no es cierto? Pero un gran grupo, sí, unos 40 o un poco más, teníamos esa formación y logramos nosotros realmente impactar. Otro de los hechos que realmente se me quita de mi memoria, nosotros debe haber sido por el 68, 70, cuando se subió por primera vez el precio de la leche en Otavalo. En esa época costaba 4 reales y se subió a 60 centavos, a 6 reales el litro de leche, ¿sí? Pero en la economía pobre de Otavalo, la gente reclamaba. Nos tomamos nosotros los carros de la leche. Ahí en la Bolívar nos tomamos y los llevamos al pretil municipal. El pretil hoy está dañado, ¿no es cierto? Porque antes no era así, era uno solo.
Claro. Y claro. Entonces, en el pretil le pusimos nosotros a los carros de la leche, entre ellos el carro de don Miguel Guarderas, que repartía leche. Le cogimos y comenzamos no a regalar la leche, sino a vender. Y el dinero, en una canastita, se acabó de vender la leche, esto le corresponde. ¿No? O sea, fueron actos que fuimos haciendo un impacto en Otavalo. Sin duda alguna, yo creo que todos estos actos empiezan a hacer de que ustedes tengan ya un renombre dentro del cantón. ¿Y cómo es en este caso, don Rodrigo, que ustedes empiezan también a involucrarse ya en la parte deportiva? Porque sabemos que, bueno, empezaron como Santos, después como Atlético, pero ya como Atabaliba, ¿cómo empieza la parte deportiva? Bueno, fue digamos, la continuación de lo que habíamos hecho antes. Ya nosotros, yo más o menos estaba yendo a los 16 años en quinto curso. En quinto curso, los campeonatos internos, mi compañero ya era Hugo Ruales. Hugo Ruales era de la selección, ya era el capitán de la selección, fue mi compañero. Y en quinto curso fuimos, se hacían los campeonatos internos deportivos ahí en el Colegio Otavalo, antes de Navidad. No como ahora se acaba, casi al terminar se hacía, acá se hacía inicialmente. Cuando quedamos campeones de quinto curso y les ganamos a los siempre campeones que eran los de sexto, entre ellos Bulmaro Rodríguez, que fue capitán de fragata o algo más, ¿no? Él terminó en Guayaquil. En la generación de ellos logramos ganarles y nos consolidamos como futbolistas. Y cuando se acaba el campeonato, se acerca el siempre amigo Lucho Echeverría Caicedo, que murió muy tempranamente, fue inspector general del Colegio Nacional de Otavalo. Pues bien recordado, ¿no? En la mayoría de las entrevistas, don Rodrigo, siempre le nombran a él. Él, un Atabaliba a muerte, a muerte. Es bonito conversar porque Lucho venía de la laguna hasta el Espejo y se cruzaba por Chaquiñán, que daba a Buenos Aires, en la calle Atahualpa, y bajaba la casa de mis padres, en la Olmedo y Roca, al Silvo, o sea, siempre estábamos con Lucho. Entonces se acercan, dice, ve loco. Digo, ¿qué dice? ¿Por qué no vienes a entrenar en la selección? Le digo, no sé, no. Vente a jugar. Yo estaba yendo a los 16 años, ¿sí? Cuando me fui. Y de ahí me quedé como hasta los 85, 87, ¿sí? Y luego de semi-veteranos hasta hace unos 10 años. ¿Atabaliba fue filial como club ya deportivo a Liga Cantonal? Bueno, sí, claro, nosotros tenemos de algunos campeonatos. Nosotros tenemos el pentacampeonato, que no sé si se tendrán ahora. Los pentacampeones en nuestra época. La foto que entiendo está pasando con producción, esa foto que está justamente con el uniforme color, no es rojo, sino medio rojo. vino. No, es rojo. Rojo, sangre de toros. Este es en el Estadio El Batán, ¿es? Claro, el Estadio El Batán. Entonces, ahí están, ese es del equipo A. Y por ahí debe estar, el equipo B, debo tener por... ¿Tenían de refuerzo también? No, este es el equipo B. Este es el equipo A y el equipo B. Tenían dos equipos. Bueno, nosotros tenemos como 3 o 4 equipos tenemos nosotros. Por el número que se marcaba. Por el número que teníamos. Entonces, nosotros fuimos realmente involucrados en el fútbol. Y le digo con un sano orgullo, ¿no? Sin despreciar a ninguna institución ni a un jugador. Llegamos a ser 9 atabalibas titulares de la selección de Otavalo. Ya. Casi todo el equipo. Y en el banco habían 3 o 4 más atabalibas. Sí, tuvimos nosotros
un buen despegue. Ustedes pueden dar razón, Tati, podrás recordar nuestro primer entrevistado, como fue don Alfredo Avilés, Claro que sí. que también le vemos en las fotos. Claro. Ya, Alfredo Avilés pasó por algunas instituciones antes que nosotros. Y la última es del 31 de octubre, que si uno está investigando un poco, fue un buen equipo de fútbol. Pero Alfredo se involucra con nosotros cuando fuimos a Atlético Tabal. Y bueno, hay tantas cosas que para mí una hora es poco. Yo lo estoy sintetizando realmente, sí. Porque cuando fuimos a Atlético Tabalo, como íbamos al Campín a jugar, había el equipo de Montserrat, el Maracaná. Ya. En ese entonces, los hermanos Villacreces, don Manuelito Villacrez, el papá de Trotsky Sí. Villacrez, ¿sí? Así es. Medio primo. Vean, ya, ellos son altotes. Claro. Nosotros, vean, disculpen, pequeños, ¿sí? Nos invitan a las octavas, al partido de fútbol de las octavas, ¿no? Y era con todo. Completo. Completo. Bueno, nosotros siempre buscamos, ¿cuál fue mi eslogan particular? ¿Sí? Y que lo hicimos carne con los compañeros. Pisamos la cancha, no era ni para empatar, pero es perder. Entrábamos a ganar, ¿sí? Ya. Porque éramos conscientes del potencial deportivo que teníamos en la institución. ¿Qué jugadores se le vienen a la mente? Chutas, vea, en esa época nuestra, no, yo pienso que no voy a estar mal. Tapaba Sixto Viñachi. Ya. Sixto Viñachi Sacies, ¿sí? El licenciado Sixto Viñachi, que es papá de Rina Viñachi, no sé si le conozcan a Rina. Sí, sí. Ya. Él es psicólogo y fue del Departamento de Orientación de la Dirección de Educación acá en Imbabura. Él tapaba, Sixto. Y por ahí debe haber una foto. A ver. Ya. Estuvo Marcelo Orbe, estuvo Fulton Salas, estuvo Edgar Guerra, estuvo Hugo Villa, Raúl Rosales, Wilson Velasco, o sea, los más notables, ¿sí? Estuvo René Montalvo, que murió, el primero de la generación que murió, René Montalvo, muy jovencito murió él, ¿no? Con un ataque al corazón. Entonces, en esa época, Luis Sotomayor, ¿no? Luis Sotomayor, igual, él jugaba bonito, pero ante la estatura del equipo de Montserrat, dijimos, ¿a quién nos van a desbaratar? Pero Daniel Alvarado Benítez es hermano de don Jorge Alvarado, esposo de la señora Román, es papá de Ricardo Alvarado y de Santiago Alvarado, que es esposo de Gabrielita Jaramillo, ¿sí? Entonces, Edwin, hasta ahora yo no he visto un jugador de fútbol con tanto dominio. Vea, era el que dominaba con la cabeza, con los pies, se entraba con la pelota cabeceando al gol y se salía con la bola. Ya. Era un excelente jugador de fútbol. ¿Por qué no fue de la selección de Otavalo? Porque estábamos en el desarrollo. Físico, ¿no? Y usted sabe, comienza uno a tener el cuerpo de varón y se nos inflama un poquito las tetillas. Ya. Y él, íbamos a los entrenamientos fijo en la selección y cuando íbamos a hacer el partido decían, a ver, al primer gol camiseta, y coincidía que primer gol nos metían los contrarios y por no sacarse la camiseta él no terminaba los partidos.
¿sí? Así era. Pero qué jugador que era Edwin, es un lujo de jugador. Así es, don Rodrigo, estamos pues justamente conversando de todas estas vivencias que hemos vivido, ¿no? Que hemos tenido aquí en nuestro lindo cantón de Otavalo, vivencias deportivas, vivencias culturales, también un poco políticas por aquí. Queremos agradecer a todos nuestros auspiciantes que han hecho posible el poder nosotros estar aquí en este conversatorio. Un agradecimiento especial a la Escuela de Conducción del Sindicato de Choferes que nos ha prestado en este momento el espacio para poder nosotros realizar esta entrevista. De igual manera queremos agradecer al patrocinio y asesoría legal de Paul Ayala. A continuación, producción nos tiene un video, por favor. Conociendo un poco más acerca de la historia de todo este proceso que vivió pues justamente el Club Social, Cultural, Deportivo Atabaliba. Y bueno, pues estábamos conversando un poquito también aquí con don Rodrigo tras cámaras y hablábamos de algo también muy importante, ¿no?, que marcó la historia de aquí del club, que eran acerca de las madrinas. Nos estaba comentando en especial de una de ellas. Quisiera que nos cuente, por favor. Gracias. Le decía que caminando, ¿no?, en esta cuestión del deporte, en la cuestión cultural, en la cuestión política y haciendo homenaje a nuestro eslogan, nosotros decidimos definitivamente para que nos represente
la belleza femenina en los eventos deportivos, culturales, políticos, le nombramos madrina de nuestra institución Adelita Maigua, una indígena, traería por demás decir las bondades físicas que tenía, una linda guagua, para lo cual tuvimos que recurrir al rector del Instituto Pérez Guerrero para que nos permita tener a la madrina y le dé la autorización para que venga. Le dio la autorización siempre acompañada de un profesor. No iba sola. No iba sola. Entonces Adelita nosotros rompimos con esto el esquema social imperante en esa época. Rompimos la cuestión cultural porque aquí solamente eran las mestizas, ¿no es cierto? ¿Sí? Y la cuestión social se vino abajo para muchísimos. Entonces Adelita era nuestra mimada en esa época y que completaba esta situación. Por lo general las madrinas van con los ramos de flores, pero muy escandalosos. Nosotros cambiamos. A Adelita nosotros le entregamos un ramo de espigas de trigo, ¿sí? Íbamos por los campos, veíamos las mejores espigas de trigo, cogíamos y poníamos una rosa, o máximo 3 rosas rojas. Ah, ya. Por el espíritu, por nuestra energía, por nuestro del equipo. Así era. Ahí confluía el amarillo con el rojo. El rojo. Entonces, ella fue muchas veces, un gran tiempo, nuestra madrina. Y en el 71, en agosto, como parte de las fiestas del amor, y por una coyuntura con el agregado cultural de la Embajada de Chile en Ecuador, había una afinidad, ¿sí? Porque en esa época estaba Allende de presidente y nosotros teníamos... les había conversado que nosotros fuimos los primeros que hicimos el homenaje a Che Guevara. Entonces, caminando por ese lado, les gustaba nuestra propuesta y las actividades que hacíamos en ese entonces. Y Magallanes, campeón de Chile, venía al Ecuador a jugar exclusivamente en Cuenca, con el Deportivo Cuenca. Pero hablando con el agregado, el primer partido antes que Cuenca se hizo en Otavalo. Con el Atabalí. Con el Atabalí. Pero hay un detalle. En esa época, mi hermano Fausto Orbe era el presidente de Liga Deportiva Cantón del Otavalo. Nos reúne a unos compañeros y nos dice, no está bien, dice, viene semejante equipo de campeón de Chile. Dice, que se enfrente a un equipo otavaleño, tiene que enfrentarse con la selección de Otavalo. Aceptamos. Bueno, aceptamos para que no nos lleguen el estadio. Y la mayoría éramos de la selección. Pero para ese equipo, para poder nosotros lograr recabar, mandamos elaborar los boletos. Pero como teníamos que ahorrarnos nosotros al máximo para poder cumplir con el pago, no me acuerdo si fueron $1,200 o fue en sucres, ¿no? En esa época nuestro tesorero, Marco Aguilar, se dice de cariño el Pollito Aguilar, claro, hermano de don Lizardo Aguilar, sí, ¿sí? Tío de Edmundo, de Lizardo mismo. De Lizardo, claro. Les doy los datos porque a alguien le va a ubicar. Entonces, vamos a vender los jugadores y también los socios. Como el estadio no tenía cerramiento completo, no sé si se acuerdan. Claro, por fotografías. Y la gente, vea, nosotros convocamos a todos los del país, inclusive Cayambe y de Quito venían al partido con el Magallanes, ¿sí? Hasta 10 minutos antes de entrar a la calle, nosotros cuidando los portillos. Cuando hay que prepararse, se cuenta, nosotros trazamos la cancha, todo hicimos, pusimos las redes en los arcos, todo.
vamos a jugar. Te ve loco, vente, porque ya comenzamos. O sea, no había camerinos. Al aire libre era lo que nos desvestíamos. Ay, jugamos y ahora sí, nos repartimos. Unos se iban a atender a los del Magallanes con platos típicos, ¿no? Y ahí vamos a atenderles. Los otros, los que nos responsabilizamos del contrato, conjuntamente con Marco Chicaiza, teníamos que hacer cuentas. Y para ello, en el 69 nosotros tuvimos una identificación que los atabalías lo hicimos. Era un poncho rojo, era una franela de 1 metro, 1 metro y medio, y era costado y el cuellito, ¿no? Y aquí teníamos el sello del atabalí, un triángulo azul y el sol bifurcado amarillo. Así nos identificábamos, ¿sí? Entonces, vamos a jugar. Yo no me hice de franela, me hice de casimir. Me compré 2 metros de casimir, donde María Tuapante, la mamá de Marco Chicaiza, que tenía en el postal. En los postales. En el portal. Mi tía me dio haciendo el borde. Y como la plata, ¿en dónde ponemos? Le pongamos en mis ponchos. Ahí en el estudio de Radio Otavalo, la plata. Comenzamos a contar y nos asomaron un libretín de 500 boletos más. La entrada era 5 sucres. Nos estafaron 2.500, que debe haber sido la ganancia. 2.500 en esa época, muchísima plata. ¿Cuánto costaba la entrada al Teatro Apolo? A Galería, 4 reales. A Luneta, 8 reales. Lo mismo en el Teatro Bolívar. 2.500 que nos quitaron realmente, ¿no? Se portaron vivos. No doy la empresa que nos dio haciendo por no ofender. Cuando nos faltaban 28 sucres. Encima faltó. Nos faltó 28 sucres para poder pagar al Magallanes. ¿Qué hacemos? Cada uno 2.80, porque estábamos 10 compañeros. 2.80, inclusive el tesorero. Claro. 2.80 cada uno y cubrimos el monto del contrato. Pero eso me estaba olvidando. Adelita fue nuestra madrina y en la foto debe estar. Adelita le entrega un ramo de unas espigas de trigo, le entrega al capitán Botiseñas, ¿no? Le entrega al capitán, y Ana María Buccelli, la madrina del deporte otavaleño, también le entregó un buque de flores. Entonces, des en cuenta, yo pienso que difícilmente en Otavalo se llenó el estadio como en esa época. Otro equipo que llenó el estadio fue San Sebastián, cuando fue campeón amateur. Pero en esa época llenar el estadio era un lujo, ¿sí? Entonces, ese fue quizás el evento de mayor jerarquía que tuvo la Tabariba futbolísticamente. Don Rodrigo, dentro de la bibliografía fotográfica, ¿sí? Si bien es cierto, usted acaba de decir que deberíamos tener siquiera una mañana entera o una noche entera para poder conversar. Vemos las imágenes, por ejemplo, usted nombró del Guagua Rosales, ¿sí? También vemos de Katio Méndez, ¿sí? Cuéntenos esas fotografías, ese renombre que tenemos ahí, cuéntenos. Ya, bueno, si ven las fotografías, hay muchísima gente, buenos jugadores. Yo había hablado de Edwin Alvarado Benítez, un excelente jugador, de Lucho Echeverría primero. Ya. Lucho Echeverría Caicedo fue un jugador símbolo de Otavalo. Alguien decía, con el Lucho pasa la bola, pero no pasa el jugador. El lema. Pero Lucho era excelente por su contextura física. Él era el líbero de la selección. Y atrás, otro excelente jugador, el Hugo Negro Rales.
Ya. tío de Alberto Bolaños, de Vinicio Bolaños. Ya. ¿Sí? Bueno, pero Lucho era muy atlético, porque él vivía, los papás tenían el muelle en la laguna de San Pablo, el muelle que acudíamos todos los jóvenes de esa época los domingos. Entonces, se terminaba la tarde de cine en el Teatro Bolívar y nos íbamos a bailar ahí en el muelle. Entonces, le decía esto porque el Lucho venía a pie hasta el Espejo y por el Espejo se bajaba por el Buenos Aires por la calle Olmedo. Ida y vuelta. ¿Cómo no iba a tener una buena contextura física, no es cierto? Así es. Entonces, pero realmente él era conmigo, yo debo decir, nunca tuve un gesto, pero una palabra grosera. Más bien teníamos una linda relación. Una cordialidad. Y una anécdota, verán. Encontraba en el mercado doña Rosario Mena, mamá de Gladysita Barragán, de Guido, Ya. y de Fabián. Tenía un kiosquito que vendía una fritada que es rica y también vendía la fritada menuda. Entonces, como andábamos siempre muchos, íbamos al mercado, comprábamos las cosas finas, pero que no nos pongan la fritada. Le comprábamos nosotros a doña Charito sola fritada, ¿no? Y en los kioscos que no ocupaban mucha gente, nos poníamos ahí. Nos prestaban un mantelito y le poníamos nuestras cosas finas o chifimote y le llenábamos con fritadita, ¿no? Y comíamos todos, con la mano. Por eso antes la vivencia de los grupos era más familiar. Sí, no es como ahora, que alguien tiene un dólar, sale corriendo, se pega un pan o una cola solito y regresa al grupo. Nosotros no. Tenga o no tenga dinero, todos comíamos en minga, que era lo bonito, pues, ¿no es cierto? Entonces, converso esta anécdota, porque el único que comía ají era Lucho Echeverría Caicedo. El único que comíamos. Y la doña Charito tenía una calderita negra así, ¿no? De ají, pero un diablo, pues. Doña Charito, ¿me puedes regalar un poquito de ají? El Lucho, claro, hijito. A un ladito ponía un poco de ají y comía él, ¿no? Pero una de esos días, coman todos. Recién comenzamos a comer, coge la caldera y le suena todo el ají en las cosas finas. ¿Quién va a comer, señor? Diga, ¿quién comía? Pero Hugo Jacome, Eduardo Jacome, todos ellos del grupo, los que fueron cuñados luego, cogíamos el mote y sacudíamos y nos comíamos, ¿no? Pero poco a poco nos fuimos involucrados en el ají. En esa costumbre. Ya llegábamos nosotros, doña Charito ya tenía 2 calderas de ají, una para los que iban a comprar y otra solamente para nosotros. Y así aprendimos a comer ají nosotros. Tan recordado Indio Echeverría. Pero la bondad que tenía él era muy sanito, en nuestra época demasiado sano. Y qué deportista, qué futbolista. Y cuando íbamos nosotros al muelle, los papás nos querían. La Nivia era la hermana y Marco Echeverría. Jugaba lindo el hermano también fue a Tabariba, Marco Echeverría. Un puntero derecho que no le cogía a nadie. Excelente, Marco Echeverría. Sino que él se hizo médico y ingresó al ejército como médico y era médico en el hospital militar. Entonces llegábamos, ya nos tenían unas 2-3 mesas unidos porque llegábamos los de Atabalibas y nos atendían muchas veces gratis, pero porque el indiecito cogía las cosas y nos ponía, pero lo que si no nos ponía era licor. Mis compañeros comenzaron a tomar ya grandecitos,
no como muchos que comienzan muy temprana edad, porque nosotros nos pusimos objetivos de ser buenos futbolistas. Pero también hay que, sí vale recalcar antes de hablar de los otros, que no fue el único deporte en el que intervinimos. Hay buenos, jugamos ping-pong, hay buenos ajedrecistas. Tati dice que ha asistido a un... Habían los cursos justamente Claro. de ajedrez y yo pude participar de esos cursos un buen tiempo y recuerdo justamente que nos enseñaban las técnicas y claro, los que nos enseñaban eran los mismos socios. Claro. Ellos eran quienes nos enseñaban las técnicas, las jugadas para poder aprender el ajedrez. Yo sí, justamente le decía a Alvarito antes de empezar, yo recuerdo el club por el ajedrez. Claro, ¿no ve? O sea, fue ajedrez. Ajedrez, ping-pong, vóley, básquet. Y en básquet, un pequeño paréntesis. Nosotros, por nuestra contextura física, ¿qué íbamos a jugar básquet? En esa época había el Olympic. ¿Qué jugadores? Carlos Micheli, Waldo Andrade, Hugo Andrade, ¿no? Mauro Carrillo, cuñado del negro Marco. Claro. ¿Sí? Era un equipazo de básquet, era lo mejorcito en toda la región. Y nosotros, Liga Deportiva, organiza el primer campeonato oficial de básquet. Y como nosotros hemos afiliado a Liga, teníamos sacar que equipo. presentar equipos. A sacar de equipo. ¿Cómo hacemos? Nos reforzamos. El único grande, o dos grandes, el negro Hugo Suárez, el flaco Velasco, Wilson Velasco, otro jugador de lujo. Qué jugador de fútbol, y flaco. Él no se quedó en el profesionalismo porque no quiso. ¿No? Nos reforzamos con Eduardo Moncayo, con Jaime Ceballos, que era el sobrino del padre Polillo, que era sacerdote de San Francisco. Vean, ganamos la reina, ganamos al mejor uniformado y ganamos el campeonato. ¿Cómo diseñamos? No sé si le comenté. Nuestra camiseta era un BBD negro, con números romanos hechos con soguilla. El mejor uniformado nos llevamos nosotros y nos llevamos el campeonato de básquet, el primer campeonato oficial de básquet en Otavalo. Los Olympic con el ojo, con la piedra en el ojo, ¿no es cierto? Es que nos piden la revancha. Bueno, la revancha, pero ya no pudimos jugar con los compañeros que nos acompañaron, pero no jugamos como Otavalira. Nos hicimos unos diseños de una tela de muñequitos que compramos ahí en Pintex, no, y nos pusieron otro nombre. Nos dieron una pizza para toda la vida. Pero no a la Tabalí. Pero no nos ganó la Tabaliba, sí, no nos ganó la Tabaliba, porque la Tabaliba, el primer campeonato oficial de Otavalo, ganó la Tabaliba. Entonces, ahí realmente el Lucho no jugaba básquet, era estrictamente futbolista el Lucho. Otro, Catio Méndez. Catio Méndez es un atleta de primer orden, velocista, salto alto, era para ¿cómo se llama? Natación. ¿Él fue docente? No fue docente. Él fue hijo de una profesora de acá ¿cómo se llama? Del Espejo, de Eugenio Espejo. La ñaña fue médico Katia Méndez. Y le dejamos de Catio Méndez porque él es Washington. El Catio le pusimos nosotros por la hermana que se llama Katia. Sí, no es Catio, sino él es Washington Catio Méndez. Pero siempre se le ha conocido como Catio Méndez. Claro. Entonces, Catio comenzó a hacerse amigo nuestro y igual él venía por Chaquillán. Y el primer amigo a Tabaliba que era en mi casa. Entonces ahí salíamos, se involucró con nosotros, comenzó a jugar
y en todo conoció Katio. Katio, por su situación ya educativa, se fue, como la mayoría de la gente joven, ¿no? Antes el destino era Quito nomás. Hoy tenemos las universidades en Otavalo, en Ibarra, pero antes solamente era Quito, pues. Entonces se fue y me cabe la satisfacción de haberle dado en esa época como presidente de la Tabaliba, le di el pase de la Tabaliba a la Católica. Katio Mendoz fue profesional años y fue titular de la selección del Ecuador. Sin duda alguna, pues qué bonito que es, ¿no?, recordar todas estas anécdotas, estas características propias del otavaleño, los apodos, todo esto de compartir es sin duda alguna lo que nos caracteriza a nosotros. Ya para poder cerrar, don Rodrigo, quisiera que nos cuente cómo es la situación actual del Club Atabaliba en este momento. Bueno, se me quedó mucha historia se queda. Vea, parte 2 nos va a tocar. Nos va a tocar parte 2. Porque, putas, la cuestión... Fuimos... permítame, gachito, nomás. Siga. Por favor. Por nuestra formación ideológica, nosotros fuimos siempre perseguidos por la policía, no por los otavaleños. La policía nos tenía identificados. Cuando nosotros éramos Otavalibas, 16, 17 años, ya existía el busto de Rumiñahui, ¿así es? Pero se llama Parque Bolívar. Entonces nosotros una de esas noches, y ya digo, que empate con nuestro eslogan, que empaten con nuestra ideología y con nuestra propuesta cultural, medimos los cartelitos, digamos los cartelitos donde está el Parque Bolívar, medimos y pusimos Parque Rumiñahui, ¿sí? Y antes habían los guardaparques. Entonces, ¿cómo les dijimos para poner? Así que unos por una esquina hacían bulla y el guardaparque corría, ¿no? Hasta eso cogíamos una escalerita, tac, tac, los ubicados en las 8 partes del entorno. Pasó cuando una bulla en Otavalo, ¿qué pasa? Veían Parque Rumiñahui. Algún tiempo duró eso, ¿sí? Hasta que sacaron, nosotros ya visualizábamos lo que se ha dado en esa época. O le sacaban a Rumiñahui y le ponen a esa estatua lindísima de Simón Bolívar, ¿no es cierto? ¿Y nosotros en qué época hicimos eso? Muchísimo antes, ¿sí? Otra cuestión, porque esa era una cuestión cultural y una cuestión estrictamente política. La otra, había aquí un capitán Yepes, ¿no? Que la mamá vendía dulce en la esquina de la Juan Montalvo y Sucre. Un poquito más allá, en la esquina de la Casa Blanca, un poquito más, vendían dulce los papás. El capitán Yepes llegó a Otavalo, pero con ínfulas. Con nosotros tenía mucho encontrón, y una de esas villas que se hacían en Otavalo, le cogen preso a Edgar Guerra y le llevan a Ibarra. Chuta, nosotros en caravana y buscándole a don César Guerra, el papá. Don César Guerra, un maestro muy respetado, fue rector del Jacinto Cochihuazo en sus inicios, fue también docente de Otavalo. Él fue aquí a Ibarra, hizo sus trámites y logró sacarle, porque no había fundamento, simplemente era lo que nos perseguían por nuestra formación política. Pero la de mayor impacto en Otavalo, que no ha hecho ningún grupo, y eso sí, ya digo, es un sano orgullo. Por nuestra posición, en las bullas estas le cogen preso a Juan Ruales. Y permítame, sé que en estos momentos Juan está
atravesando por una situación muy delicada. Yo desde aquí le mando mi solidaridad y mis deseos que se componga Juan. Juan Ruales es un personaje cultural, un escritor, poeta, músico de jerarquía, Juan Ruales. Él comenzó con nosotros, hay tantas cosas que conversar. Entonces, le cogen preso en la policía municipal que era dentro del municipio y que le mandaban a llevar. Ya esperaban a la delegación de los policías para que le lleven. ¿Qué hacemos? Nos formamos en comisiones y fuimos al Colegio República del Ecuador, que era en el mercado. Antes que hoy es la policía municipal, ahí era el Colegio República. Y logramos conversar con las líderes de esa época de la República del Ecuador y salimos en manifestación. La primera y única vez que un colegio de señoritas salió en manifestación. Llegamos al municipio, hablamos con el comisario y logramos que le dé libertad. Pero ¿cuál era la condición de las autoridades, especialmente del comisario? Que por favor que el Juanito ya no se meta en esto. Pero el Juan en esa época, con el respaldo del grupo, no, es que esto es un atropello. No, Juanito, Juan, no estás malito. Después hacemos lo que quiera. Entonces, le sacamos, agradecimos, y mientras salíamos, Juan, la gente está afuera y tienes que hablar. Salimos, y el rato que dimos el primer paso en el parque, comenzaron las bullas. Y la gente, le subimos a la cabeza de Rumiñán, güey. Tremendo discurso. Dese cuenta, había una efervescencia popular. Dese cuenta y nadie de los padres de familia reclamó porque le sacamos en manifestación a las mujeres. Primera vez que salió en la historia de Otavalo, la mujer otavaleña en acto de rebeldía en contra de las autoridades de Otavalo. Entonces, hay tantas cosas. El Juan comenzó con respaldo nuestro el recital de poesía. Se llama La Palabra. Algunos, Andrade Heyman, algunos. Y eso, denme el gusto de conversar. Estito nomás. Venían los Inti Illimani a Quito. Y los otavalías presentamos a los Inti Illimani antes que se presenten en el Teatro Sucre en Quito. Por esa coyuntura que teníamos nosotros con el embajador de Chile, ¿sí? Se había salido los Inti Illimani y le presentamos nosotros. Pero por nuestra cuestión, ya contratado el Teatro Bolívar, porque el que administraba el Teatro Bolívar, que era de don Germánico Pinto, ya nos aceptó a nosotros el teatro. Pero cuando vamos, nos niegan. ¿Qué hacía usted sin un escenario? Y comienza a llover. Pero paralelamente nosotros teníamos una conferencia de carácter político para Carrión. Para Carrión era los de izquierda, comunistas, ¿no? Teníamos una conferencia en la escuela Gabriela Mistral y nos dividimos en grupos, pues. Entonces, a mí me tocó estar logramos que el colegio República nos preste el local para presentar en el patio, ¿sí? Pero nos llueve, qué pena, ¿no? Qué pena. Y decimos, entrando por la calle Modesto Jaramillo, suben las graditas, el primer espacio, ahí era cuarto curso, desde ahí nos dieron el concierto. Pero nos dieron el concierto exagerando, haber sido unas 80, 100 personas. Pero nosotros calculábamos siquiera unas 500 personas. Créase que no alcanzamos a reunir. No alcanzamos a reunir. No pudimos en nuestra actividad cultural y política, no alcanzamos a realizar ni el evento de los Inti Illimani musical, ni el evento de la conferencia de Para Carrión.
No pudimos, ¿por qué? Porque llovió a cántaros. Y lo que es más, le quedamos debiendo a Inti Illimani, no le pagamos todo. Pusimos unas cuotas, pero no alcanzaba. Pero lo que sí es cierto es que muchos actos culturales que debían hacerse en Quito, primero lo hacíamos acá en Otavalo. Así hacíamos. Y no estoy mintiendo. Porque eso si ustedes le localizan a una persona mayor que mí, va a dar la razón. Sin duda, don Rodrigo. Atabaliba no solamente la entidad deportiva, sabemos que se nos queda mucha información. Sí, saludar una vez más y agradecer también a todos quienes en este momento de seguro nos ha refrescado la memoria, a quienes de su época de hace 60 años, y pues Otavalo se merece este tipo de información también en todos los aspectos, tanto el deporte, la cultura. Pues damos por finalizado realmente esta importante entrevista, Tati, no sin antes agradecer a todos y cada uno de nosotros. Así es, yo creo que Otavalo se caracteriza por eso, de combinar varias actividades para poderlo sacar adelante, y es justamente de eso lo que se trata este proyecto, de dejar esa huella deportiva. Así que agradecerle, don Rodrigo, por haberse dado este espacio para poder conversar, aunque sea un poquito de lo que usted ha vivido dentro de este importante club como es el Atabaliba. Así que muchas gracias de parte de todos quienes hacemos Huella Deportiva, agradecerle por habernos compartido estas experiencias. Y yo les agradezco de sobremanera a este equipo que hace Huella Deportiva, porque, reiterando, realmente es un esfuerzo muy sacrificado, porque primero romper los esquemas, que la gente se arriesgue a conversar, es duro. Por otro lado, tienen que investigar, llegar al público y hacerlo con los protagonistas. Hacerlo con los protagonistas. Algún rato, Marito le decía en otra ocasión, lo bonito fuera que no esté únicamente un representante, sino sea un conversatorio, que estén siquiera unos 4 o 5 de cada institución. Porque, por decir, nosotros éramos 138. Me olvido de tantas cosas que me olvido. Un homenaje al dueño del Salón Ideal, don Micho Vázquez, que le hicimos un homenaje. Allá había una foto. Hicimos un homenaje porque el Ideal era nuestro fortín, era nuestro cuartel. Seguimos ahí y llegamos 7, 8 de la noche, nos retiramos 12 o 1 de la mañana sin tomar, solamente consumiendo Coca-Cola. Sin duda, tantas anécdotas. Entonces, realmente es bonito y vienen tantas cosas porque fluye con facilidad, porque fuimos protagonistas. Entonces yo decía, yo puedo tener mi historia, pero dentro de la historia institucional hay compañías que tienen su propia vivencia. Claro. Entonces, Alvarito, a futuro, yo le dejo esta pequeña insinuación nomás, ¿no? No, de seguro. Porque ustedes están escribiendo la real historia de Otavalo. Y qué bien nos sentaría a las nuevas generaciones que sepan lo que en Otavalo hizo y lo que Otavalo fue. Un potencial cultural, político, educativo en todo el país, ¿sí? Otavalo fue un satélite cultural de Quito en las mejores épocas de producción cultural quiteña, ¿no es cierto? Otavalo fue el satélite de ahí. Entonces, yo quiero felicitar y augurarle el mejor de los éxitos a todos ustedes. Y de manera particular, Alvarito, esta iniciativa, ojalá permanezca en el tiempo, porque los únicos que se benefician son los pobladores de Otavalo. Así es, justamente es un programa hecho por otavaleños para otavaleños. Eso ha sido nuestra entrevista con el Club Atabaliba. Muchísimas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Sí, yo tengo chutas. Bueno,